a dónde fueron a parar, pero ya mismo la recibimos a Victoria Tolosa Paz, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué semana, no, para el Frente de Todos particularmente? Sí, una semana, bueno, en principio no podemos dejar de mencionar lo que fue esa plaza del 24 de marzo, que nuevamente se la vio repleta de militancia política, pero también de familias, de ciudadanos de a pie que llegan hasta ahí, levantando las banderas muy fuertes de la memoria laboral y la justicia. Así que creo que fue una semana intensa también porque después de 2 años donde esa plaza no tenía la presencialidad que siempre viene manifestando desde la recuperación de la democracia y fundamentalmente desde el trabajo que hacen abuelas y madres de Plaza de Mayo, fue una semana que tuvo también ese impacto de emoción, ¿no? Estuviste en la plaza, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Qué te decía la gente? Unidad. Unidad. Mira, te abrazaban y te decían, lo único que queremos es que el Frente no se rompa, que el Frente pueda conservar esta unidad que fue la que nos permitió ponerle un freno a las políticas de Mauricio Macri, que Mauricio Macri en 4 años perdida la elección, tuvo que ver con el acierto de Cristina, de Alberto, de Sergio Massa, de Máximo Kirchner, de construir este Frente de Todos y de poder claramente ponerle un freno a una etapa de la Argentina muy triste, muy tremenda en términos del daño económico que le ocasionó a toda la Argentina, a todo el entramado PYME, al sistema productivo y además la deuda que nos dejó, ¿no? Como para ahora no tener claro que una de las posibilidades es que si el Frente se distancia en su integración, tomamos posiciones que son irreconciliables, claramente se abre la posibilidad de que la derecha vuelva a presentarse en una opción clara y concreta para el 23. Por eso la gente te lo dice claro y llano, pónganse de acuerdo, discutan todo, Victoria, pero el Frente no se puede partir. Ahora, hoy mostrábamos, por ejemplo, fui a Ciudad Oculta algunos comedores y se está dando una situación particular. Hay baja desocupación, bajó al 7%, niveles oficiales que no conocíamos desde 2015. Pero a la vez hay trabajadores que van a un comedor para recibir una vianda todos los días. Yo hablaba de, bueno, un momento extraordinario como este, pospandémico, con una guerra de por medio, requiere firmeza, decisión política y decisiones extraordinarias también. En definitiva, ¿la unidad no es también en función de eso? ¿De estar de acuerdo en cuáles son las políticas de redistribución? Sí, no hay duda, Juan, de que esto que vos mencionabas de Ciudad Oculta, nosotros lo vemos todos los días en la provincia de Buenos Aires, en el sector del trabajador empobrecido, producto de que el salario promedio en la Argentina ronda los 51.000 pesos y que claramente para no ser pobre tenés que tener, si tenés 2 hijos, una familia tipo, 78.000 pesos, con lo cual hay una distancia todavía muy grande en la reconstrucción de ese salario. Pero lo cierto es que la escalera de ese deterioro hacia abajo del salario funcionó en los 4 años de macrismo y a nosotros se nos complicó muchísimo para poder empezar el ascenso que necesitamos con la pandemia. Con lo cual sabemos que hace 6 años consecutivamente que el trabajador pierde en términos de lo que es la recuperación y nos pide a nosotros, con toda la razón del mundo, que nivelemos hacia arriba el salario, que no basta con que el salario corra con la inflación, sino que todos los años los 20 puntos reales de la caída del salario en la gestión de Macri puedan ser puestos a consideración en la gestión de Alberto Fernández. Es muy difícil con la pandemia eso y con el nivel de deuda que tiene la Argentina. ¿Por qué decimos el nivel de deuda? Porque creemos que ahora con esta bisagra, que es para nosotros la aprobación del acuerdo, empezamos a tener algunas condiciones favorables para poder dar tranquilidad, previsibilidad y entender que llegaron los dólares y esos dólares se siguen utilizando para construir el camino de la producción, la generación del empleo y claramente una de las banderas es cómo recuperamos salario, ya no planteándolo con el aumento que corra por arriba de la inflación, sino que todos los años nos deje un poquito más arriba en ese escalón de ascenso, pero que esto es mucho más lento, Juan, mucho más lento de lo que la sociedad necesita y mucho más lento de lo que nosotros quisiéramos. El presidente de la Nación, Cristina, todos los ministros con los que hablo y dialogo, todos tenemos la preocupación y el foco puesto en el trabajo y en el salario, cómo recuperamos, y lo propio hace la CGT. Digo, cuando se plantean las paritarias nacionales y con la posibilidad de apertura en agosto, es tener la tranquilidad de que siempre va a haber un gobierno que va a tratar de que el salario corra por arriba. Ahora, esto no se hace mágicamente un día para el otro porque se descalibra otra cantidad de variables que impactan en tu bolsillo, como es claramente, por ejemplo, la inflación. ¿Crees que el kirchnerismo está dejado de lado en algún punto en las decisiones, como reclama algún sector justamente? No, la verdad que no lo veo de esta manera. De hecho, el Ejecutivo Nacional tiene grandes hombres y mujeres que toman decisiones todos los días.
Fernanda Raberta, Luana Volnovich, el propio ministro del Interior, Guado de Pedro, la titularidad de YPF, recién venía escuchando en radio a Pablo González, es un hombre cercano a toda la estructura de la Cámpora, lo propio con Aerolíneas Argentinas, digo, pensar que están lejos cuando tienen casi el manejo del 70% del presupuesto nacional es un error, porque todos los días esos funcionarios toman decisiones. Además toman decisiones producto de la política económica que lleva adelante el equipo económico. Pero yo siempre digo, no hay ajuste, porque si hubiera ajuste, estaríamos diciendo que parte de los que corresponden a la organización de la Cámpora serían cómplices de un ajuste, y esto no es así. Y yo creo que esto hay que empezar a despejarlo. Sí creo que llegamos al punto máximo de tensión, Juan, y fue justamente las distintas miradas sobre cómo salíamos del Fondo Monetario Internacional, pero claramente, mayoritariamente, el Frente de Todos, porque la mayoría de diputados y de senadores dijeron queremos el acuerdo. La minoría pujante, importantísima, no estaba de acuerdo en eso. Yo la minoría en términos de lo que son adentro de esas bancas, ¿no? Luego, en todo caso, están quienes piensan que mayoritariamente el caudal de votos del Frente de Todos lo tiene la fuerza que no quiere el acuerdo. Bueno, nos pusimos en un punto en donde teníamos que avanzar. Y claramente yo espero que las próximas leyes que discuta la Argentina, todo el Frente de Todos camine con acuerdos para poder tener las leyes que la Argentina necesita en ese sendero. O sea, vos decís, el kirchnerismo no se puede sentir excluido de las decisiones de gobierno porque administra el 70% del presupuesto a través de distintas carteras. Y yo por eso no puedo entender que alguien se pueda sentir afuera cuando tiene la enorme responsabilidad de llevar tranquilidad a los jubilados y jubiladas, a toda la estructura de previsión social. Dos mujeres muy importantes de la Cámpora que además gestionan de manera muy pujante esas carteras, no las veo desconectadas del Ejecutivo. Ahora, quizás tenemos que encontrar una dinámica para que en el Congreso también, Máximo Kirchner dejó la bancada y dejó la bancada, digamos, la presidencia de esa bancada. Tenemos a Germán Martínez haciendo un gran trabajo, porque tenemos que recomponer el ejercicio de qué leyes vamos a discutir. Ley electromovilidad, la ley automotriz, la ley del compra argentino, la ley del Consejo Agroindustrial, la ley de producción del cannabis y tantísimas otras, que son leyes que tienen la mirada puesta en cómo crece la Argentina. Y eso tiene que estar cerca de la gente. Pero la gente no te dice, pero ustedes trabajan en el Congreso con leyes. No, son leyes que van a impactar en el interior productivo de cada uno de los 135 municipios de la provincia y de todo el país. Lucía. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches. ¿Qué tal, Lucía? Bueno, hay algunos dirigentes del Frente de Todos que un poco empiezan a minimizar el hecho de que Cristina y Alberto directamente no se están hablando. Dicen como que, bueno, que de algún modo lo naturalizan y dicen va por otro lado la solución, hay que generar una institucionalización, una mesa de diálogo más amplia. ¿A vos te parece que el Frente de Todos tiene continuidad en el tiempo si no se recompone ese diálogo? Bueno, creo que el Frente de Todos tiene la gran, como decimos, la gran responsabilidad de que no se rompa, que las relaciones personales pueden estar en una instancia, algunos dicen de pausa, pero que claramente la vicepresidenta sigue siendo la vicepresidenta de los argentinos y argentinas y Alberto Fernández el presidente, con lo cual hay que separar las cuestiones personales de las institucionales. Creo que llegamos a un momento de mucha tensión, estoy convencida de que escuchando anoche a Guado de Pedro en este mismo canal y utilizando las palabras del mismo, el día de la marcha, desdramaticemos las diferencias y busquemos cómo caminamos en los puntos de acuerdo. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es sobre el diagnóstico. No podemos negar que la Argentina creció a 10.3, no podemos negar lo que decía Juan recién, que llegamos a un nivel de desocupación el más bajo del 2015, no podemos negar que el principal problema a atacar es la inflación, pero que partidos o divididos a la inflación va a seguir creciendo en la Argentina, que tenemos que poder trabajar junto a la Secretaría de Comercio Interior en este fondo fiduciario que va a calmar la suba del trigo, de la bolsa de harina, que tanto impacta en esos hogares que hacía referencia Juan, que nos preocupan, porque el pan es, como digo yo, no solamente culturalmente, sino es el alimento de los sectores más vulnerables para saciarse y para tener claramente, por lo pronto, ese kilo de pan en la mesa. Esas 12 flautas que llevan muchas familias como único alimento central, no es lo que queremos para la Argentina, pero no podemos permitir que escale a niveles en donde la guerra y el mundo compliquen también el plato de alimentos en la Argentina. Por eso decimos, hay una batería que sigue estando presente, ¿no? En los sectores vulnerables, toda la batería social está garantizada, el acuerdo no puso en riesgo el Ministerio de Desarrollo Social y las políticas de ANSES fuerte. Ahora, toda esa política, si te va por la canaleta de precios, estamos muy mal. Por eso decimos, bueno, la tarea de Roberto Feletti en esto me parece que es central, articulando con el ministro de Agricultura, porque claramente cuando decimos subimos las retenciones de 31 a 33, lo hacemos para crear un fondo para que el propio Feletti pueda redistribuir y garantizar un precio interno que hace que baje de 2.500 pesos la bolsa de 25 kilos de harina a 1.551 pesos. Esa bajada abrupta del
de la bolsa de harina hace que los panaderos de la Argentina puedan salir claramente a una reducción que se estima del 20% del kilo de pan en los próximos 30 días. Es algo concreto, es algo que se trabajó en el gabinete y que va a tener un impacto real en quienes nos están escuchando y mirando. Es una de las medidas para un rubro muy importante, que es el pan, que son los fideos, que son los derivados de las harinas tan consumidas en nuestra dieta todos los días en la mesa de los argentinos. Andrés. Victoria, buenas noches. Otro punto importante, otro precio importante para las familias es el tema de los alquileres, y ahí también aparece una posición dividida dentro del Frente de Todos. Hay un proyecto de ley que presentó en las últimas horas José Luis Gioja, pero también está Sergio Massa diciendo no, hay que suspender la ley por 90 días, la ley de alquileres, y me imagino también la incertidumbre que traería a muchas familias suspender una ley en este marco. ¿Cuál es tu posición al respecto? Y si también se está pensando, en definitiva, alguna política de crédito hipotecario, que sabemos que para la clase media, aún con buenos ingresos, es muy difícil acceder a un crédito. A ver, como decías vos recién, es una de las leyes que creo que tienen que ser de manera inmediata tratadas en el Parlamento, porque claramente la ley vigente de alquileres es una ley que en lugar de beneficiar tanto a inquilinos como a propietarios que alquilan sus propiedades, perjudicó de manera muy tremenda a los dos, porque achicó el mercado por un lado y por el otro lado los inquilinos, que son la gran cantidad de hombres y mujeres a los que queremos proteger, porque es el trabajador que no tiene vivienda, porque todavía el Estado con su política habitacional no llegó a resolverle el derecho a la vivienda que reza en nuestra Constitución Nacional. Así que creo que esa ley, la de Gioja, es un muy buen proyecto. Hay casi 7 proyectos en la Cámara del oficialismo y de la oposición. Creo que vamos a ir un camino de derogación, posiblemente eso es lo que quiere Sergio Massa, pero creo que la nueva ley tiene que reflejar qué queremos desde el Estado. Queremos seguir protegiendo el acceso a la vivienda, porque es cierto que la Argentina recompuso el plan Procrear como el plan más importante de acceso al crédito para la construcción, pero la Argentina tiene un déficit muy grande en la construcción del precio de la tierra. O sea, el crédito para la construcción fantástico si tenés un lote. Hoy en la Argentina la falta de mecanismos de construcción de lo que se llaman bancos de tierras municipales, acceso a lotes con servicios, sigue estando todavía muy deteriorado, porque hubo 4 años en donde todavía Macri tiene que rendir cuentas de qué hizo con la famosa línea de créditos UBA, que todavía no encontramos una respuesta y que claramente sigue siendo una gran preocupación. Por eso decimos, ley de alquileres para proteger a los inquilinos, para dar garantías a los propietarios, para que esa oferta se amplíe, para que no veamos la cantidad de edificios sin alquilarse, porque claramente el propietario tiene temor a que sus garantías tampoco estén garantizadas en el marco normativo. Por eso decimos una ley lo suficientemente justa para ampliar la oferta, para que sea accesible y para que claramente el drama de que la línea de los precios de los alquileres rija en una Argentina con niveles de inflación muy altos se hace realmente muy complejo. Hay familias que me escriben y me dicen, Victoria, destino el 75% de mis ingresos a pagar el alquiler o me voy a una alcantarilla. Y esa problemática nosotros no la podemos negar y el Parlamento tiene que tomar con fuerza de ley, discutir en comisión todo lo que tengamos que discutir. Pero hay voluntad del oficialismo y la oposición de hacerlo realidad. La última, Ariel Sack. Ayer el ministro Catopodis decía algo así como que Macri ahora quiere volver, está como desesperado por volver, básicamente porque ve que el Frente de Todos se puede romper. Y la pregunta, finalmente, después de esta charla, es esa. ¿Se puede romper el Frente de Todos? ¿Está el oficialismo, de alguna manera, dándole vida electoral a la oposición? Cato estuvo me parece muy bien con esa entrevista donde reflejó esta instancia de qué estamos haciendo. Los problemas son ley de alquileres, los precios, el acceso a los alimentos, el trabajo, la informalidad, los planes sociales. Esa es la agenda de la calle, la agenda que nos preocupa a quienes tenemos que dar respuestas a eso. En lugar de mirarnos al costado, ver cómo de la mano con el compañero o compañera trabajamos en una agenda superadora. Y Catopodis fue muy claro y concreto cuando dijo, la verdad que en un tiempo de una salida de la pandemia, con una economía súper debilitada, con un nivel de deuda insostenible, saliendo de esa situación, encontrarnos con un problema interno partidario en nuestro frente es un crimen, y apeló justamente a la responsabilidad de lo que tenemos por delante. Porque si nos quebramos, lo que va a pasar es que le vas a dejar la cancha muy abierta y muy limpia para que ingrese el equipo hoy oposición de la Cámara de Diputados en su gran mayoría, la Alianza Cambiemos, o como se llamen, ¿no? Radicales con Cambiemos, sí. Radicales, lo que sea de ese bloque opositor, que tienen sus matices, pero que claramente por ahora expresan lo mismo, ¿no? O sea, cuando decimos tienen sus matices, hablan de la construcción de una Argentina
no tomando ni siquiera nota de los errores del pasado. En tema de deuda se los escuchó en el Parlamento. Acompañaron, pero claramente ni la timba ni la fuga para ellos fue una preocupación. Siguen culpando a la expresidenta Cristina Kirchner, que teóricamente tomaron la deuda para pagar la deuda de Cristina, cuando el propio Duhovne en todos lados se cansó de decir que la Argentina estaba desendeudada en diciembre del 2015, que por eso fueron a apelar al mundo a traer esa cantidad de dinero y terminaron con el Fondo Monetario Internacional. Digo, me parece que ellos todavía no hacen una autocrítica de lo pasado. Nosotros con mucha responsabilidad decimos unidos, pero unidos no la dirigencia, sino unidos en un programa de gobierno. Nos ponemos de acuerdo que la Argentina creció, sí, nos ponemos de acuerdo que este es el sendero, sí. ¿Qué cosas deberíamos agudizar, profundizar para que en todo caso esta cantidad de reservas que están ingresando sigan teniendo la mirada de la producción y de garantizar las líneas de las ramas tan importantes? 14 de las 15 ramas industriales vienen creciendo en la Argentina y uno lo palpa. La industria del calzado y textil, récord, hotelería y turismo. Sin el previaje hubiese sido una catástrofe y ahora está levantando fuertemente. Bueno, esta es la Argentina que tenemos que construir. Victoria, muchas gracias como siempre. Gracias, Juan. Gracias a todos.